por favor. Yo me quiero detener en lo que dijo Débora, porque a mí me parece que 678 está muy bien levantado, y no por lo que costaba, sino por lo que decía. Era un programa de propaganda política. El periodismo no es militante, el periodismo militante no existe, porque no existe un solo pensamiento. El periodismo militante tiene un pensamiento estalinista, fascista, un solo pensamiento. El periodismo realmente tiene varios pensamientos. El pensamiento propio es lo que caracteriza al periodismo. En el programa 678 no había pensamiento propio. Hay una bajada de línea. Estos eran los malos. Somos nosotros y ellos, como dijo la presidenta, que toma de la buena también. Dijo ella, yo no lo dije. El programa 678 marcó muy bien la diferencia entre nosotros y ellos. Nosotros éramos los que teníamos el poder. Nosotros éramos el gobierno. Nosotros éramos los que decidíamos. Nosotros te decíamos lo que tenés que pensar. Y vos tenés que hacerlo. Y si no, sos ellos. ¿Qué pasa con los sellos? Los sellos ganan 4.200 mangos de jubilación, mientras los otros empleados nuevos ganan 60.000 pesos por mes, nada más que por ser un empleado. Y la guita que ganaban la gente que hacía propaganda, esto es lo grave, Santiago, hacer propaganda política en un país democrático, no aceptar que perdieron las elecciones porque son corruptos, porque estuvieron robando 12 años sin parar. Entonces perdieron y hacen todos los días problemas. El kirchnerismo inventan, ahora les preocupa la democracia, quieren el Congreso de la Nación, de golpe quieren que sean todos justos, que no haya derribo, que no haya... Todo justo, todo bueno y todo democrático cuando se comieron la Constitución en un sanguchito. No les importó la ley en 12 años. Se afanaron todo lo que se pudieron afanar. Se afanaron los trenes, se afanaron los hospitales, se afanaron lo que había dentro de los hospitales, se afanaron la comida de los chicos, se afanaron todo, absolutamente todo, me dan vergüenza. Fueron compañeros míos de militancia y son cómplices del peor, como me dijo el doctor Torello, del peor gobierno corrupto que ha habido en la Argentina. Realmente tengo vergüenza y espero que Cristina termine donde tiene que terminar, presa con todos los cómplices de su gobierno. Con todo respeto. Lía, recién acá te decían antikirchnerista. Obviamente que escuchándote eso... Bueno, no, yo fui compañera de militancia de Néstor y de Cristina. Una compañera bárbara. Pero porque vos denunciaste censura. Viene de ahí. Bueno, claro, cuando yo no quise firmar el tema del campo, yo estaba trabajando en Radio Nacional. Néstor. La ley 125. Sí, la ley 125. ¿Cuánto? Porque éramos muy amigos con Néstor. Además habíamos militado juntos. Con Cristina no, porque Cristina nunca militó. Cristina dijo que militaba, pero no militó. Pero Néstor sí, militó y él se retiró antes de que se complicara la cosa, que los montoneros armaran todo el lío. Yo también me fui porque tenía un jabón que no veía. No soy valiente, ¿viste? Para esas cosas, y no estoy de acuerdo a las decisiones que tomaron los montoneros. Me parece que estuvieron muy errados en su política. Néstor también pensaba eso y también se retiró. Cristina se embarazó y no sé si se recibió, tuvo tiempo, se casó. Yo la conozco de cuando tenía 16 años, que se había enganchado un novio que jugaba al rugby. Después no la vi más y después tampoco la vi más en ningún lado, porque de derecho iría a estudiar, pero no la vi en el grupo de militancia mía ni la grupo. Entonces yo trabajé mientras estuvo Néstor. Cuando ganó Cristina, yo no me negué a firmar lo del campo, y ese año fue todo el conflicto del campo. Me dijeron, hacé un programa político a la noche y meteme el tema política del campo. Y yo hice un programa cultural porque yo no estaba de acuerdo, porque yo tengo pensamiento propio, soy un ser humano. Entonces yo tomo posición política y entonces no estoy de acuerdo, y a mí no me pueden obligar a que yo firme algo o sea periodista militante cuando no creo en el periodismo militante. Me enerva el periodismo militante, no sé si lo han notado. Me enerva soberanamente, es una falta de respeto. Me faltaron el respeto en Radio Nacional de una manera espantosa. Me faltaron el respeto esos 4 años hasta que me terminaron echando porque no firmé
y no estuve ¿Y de por qué no acuerdo. denunciaste todo esto durante el gobierno de Cristina? Pues ¿tenía miedo? Por miedo. Oíme, ¿qué? ¿Me mandan la FIP? ¿Me mandan los esos suicidadores que andan dando vueltas por la Argentina y que no sabes a quién suicidan? ¿Me mandan un auto que me atropella y estoy muerta? Tengo un hijo. Primero tengo que pensar en mi hijo. Tuve una oportunidad que me dio la 1110, que la aproveché muy bien, gracias. Y con mi querida compañera de trabajo, Natalia Nivieschi Piat, estuvimos juntas. Y bueno, después tuve un problema de salud y no pude trabajar más. Pero sí, además me lo dijo, como bien dijo Diana Conti, que vos sos compañera de él, yo no voy a dar el nombre, alguien que fue primero, llegó muerto de hambre del sur, había militado con nosotros, el Chanta, y así le dicen el Chanta, ubicalo, Diana. No sé quién es, me Sí, confundí. vos Pensé que era ubicalo, lo Kunkel, conocés. así que no es, Bueno, me equivoqué. entonces éramos novios, nos pusimos de novios. En realidad Pensé yo que entré eras un novia poco a de militar Kunkel. porque me puse de novio ¿Era con novia él. de Kunkel? No, del flaco Kunkel no. Ah. No, lo quiero mucho como persona, pero no, el flaco no. No voy a dar el nombre de quién. ¿Por qué no? Porque no quiero problemas, porque es abogado. No, Yo no sé cómo puede reaccionar. Es abogado. Bueno, fui novio a los 18 años. Uno puede ser novio de cada tarado a los 18 años. Pero sí, yo tampoco era una muy viva. Bueno, fuimos 18, fuimos unos meses novios, después él se fue para un lado, yo seguí militando, él en derecho y se recibió y Pero para se qué fue. Bueno, sí, bueno, por favor. termino esto. Sí, por favor. Entonces él me dice, mientras seamos gobierno, mientras nosotros estemos acá, vos nunca vas a trabajar, ¿entendés? Nunca vas a trabajar, pero no, no. Después, primero fue, bueno, lo nombraron embajador, después lo nombraron senador y después fue integrante del Consejo de la Magistratura. ¿En España? En Argentina. Para un minuto que... Falta que digas el Vos apellido. lo conocés también, Don Colombo. Lía dijo algo, para que Lía dijo algo tremendo. Vos no Yo salgo- vas a trabajar nunca mientras Pero yo estemos salgo, vos nosotros dijiste, acá. yo salgo a hablar ahora porque tenía miedo. A mí que digas que tenías miedo en un gobierno democrático me da miedo. Decime una ¿Entendés? cosa, ¿cuánta gente se murió en el gobierno democrático? Que no Santiago. sabés cómo se murieron. La de Harvard, que habló y le contestó a la expresidenta, que no sabe si recibida o no, le contestó, ¡pum!, la pisó un auto. Hay gente que se moría y quedaba ¿Cómo hiciste calambre. para vivir con este temor mezclado Bueno, de me odio? costó mucho, por suerte enojo? no tenía ningún problema económico, así que podía vivir, entonces me costó mucho el golpe que recibí, porque además me costó que mis amigos, mis compañeros de militancia, mis amigas con las que habíamos estado embarazadas juntas, tenido hijos, habíamos compartido toda la vida, me dejaran de hablar. Y después nos volvimos a ver, porque yo me he vuelto a ver con muchos de ellos, y le digo, ¿por qué no me hablaste? Porque no me convenía. Obvio. Y era mi amiga de toda la vida, ¿no? Y así fue con todos ellos. Entonces me hicieron pasar muy malos momentos, y ¿qué hice mucho? Me quedé muy recluida en mi casa, tratando de no decir ni una palabra, no meter la pata, porque no quería ser boleta. Y yo sabía que iba a ser boleta. ¿Qué ibas a- pero a hacer- que te iban a matar literalmente? Sí, no estoy loca. ¿Cuánta gente murió? ¿Ustedes pueden calcular cuánta gente murió durante estos 12 años de corrupción kirchnerista? Si pensamos todos los que murieron en los hospitales, si pensamos todos los que murieron atropellados. Yo de Si- amenazas puedo hablar. Yo de amenazas también, porque a mí también me ¿Te amenazaron. amenazaron, Lía? ¿De qué manera? Sí, por ¿Cuándo? supuesto, ¿Cómo? llamada telefónica, bomba, casa. A ver, Llamada telefónica, hay una bomba. En línea con lo que está diciendo. Llamás a la ella. policía, viene, miramos todo y te pueden mandar en un sobre, en otra cosa. A ver, Yo. a mi casa. Nada. Pero a mi bonito casa porque, sí. De JB Molina Sí. llegaban las llamadas telefónicas a mi vieja. Digo, todo el aparato ese de servicio, es decir, decirle a tu hijo que se calle la boca. Esto es prohibido. O sea que lo que está diciendo no es disparate. A mí lo más duro fue lo que me dijo este hombre que fue embajador, después fue senador y después fue integrante del Consejo de la Magistratura. El odio con el que me lo dijo. El odio. Que me dijo, en tu vida vas a trabajar mientras estemos nosotros. Eso me dio un ataque de pánico, porque era alguien que primero, yo había estado enamorada de los 18 años. Es una taradez, pero es un sentimiento que uno alberga en su corazón y lo lleva por el tiempo.
Y después yo no esperaba esa reacción de alguien que yo consideraba amigo. Entonces coincidís con lo que cuenta Mirta Legrand cuando ella relata que en su mesa había mucha gente que iba a hablar y tenía miedo. Por supuesto, pero además, bueno, sabés lo que era el carácter de Néstor. Yo lo amaba a Néstor, pero y el carácter de Cristina, te dan pánico. La gente, cuando empezó la campaña, que yo fui, los primeros que me llamaron a casa de Santa Cruz para que fuera, a los que venían del sur se arrastraban, a mí no buena, a mí no buena. Era una cosa impresionante, yo nunca vi tanto miedo. Y ahí empecé a percibir, esto es muy raro, acá hay una cosa media corrupta, media extraña. Y ahí empecé a percibir la corrupción. Y yo no me cabe la menor duda que todos los que estuvieron cerca del gobierno y formaron parte del gobierno son cómplices de la corrupción argentina. De estos 12 años de miseria que entregaron el país ahora. A ver, Con muchos muertos. Cuando contabilicemos los muertos casuales, los muertos que hubo, los muertos que hubo por las peleas de las maras, de la droga, por las calles y las rutas que no están bien, los muertos que hubo en los hospitales porque no había insumos, por todos esos muertos. Diana, cuando analicemos eso, vas a ver que son más muertos que los del proceso militar. A ver, Diana, no sé si querés decir algo, por favor. ¿Puedo contestar yo? A ver, ¿Puedo sí, por contestar favor. yo? Yo creo que la señora pone mucha pasión, se ve que hubo mucho amor y ahora resulta mucho odio. Yo me enfrenté... Hubo mucho amor por la militancia y honestidad, y lo que me encontré fue con traidores. Este es el odio que tengo, el odio que tengo, y no se lo voy a permitir. Bueno, eso es lo que El estoy odio diciendo. que tengo es que yo fui honesta y me encontré con corruptos. Disculpame. Eso fue lo que me encontré. Claro, yo lo que Ese es el amor y ese es el odio. Y yo no soy una periodista militante, soy una periodista. Estoy En mi contestando caso yo, de origen, perdóname. de Disculpame, origen, estoy a ver, hablando. un minuto, sí, ya voy. en mi caso de origen peronista, militante demostrado, terminó siendo traidor. ¿Está? Es decir, para el autoritarismo y la corrupción y todo eso, soy traidor. Por lo tanto, si estaba parado enfrente de lo que el gobierno decidió, el problema es que te juntás con la sociedad rural, por lo tanto soy traidor. Y parte de esto es 678, o sea, ahí te pusieron, te obligaron, digamos, ellos no miden nada, pero soy traidor. Parte 678, que era el debate original, se origina ya. Se origina en el conflicto por la 125 dividió el Claro. país. Dividió el país. Le quiero contar algo del Moro. Ah. Estoy estudiando con mi grupo de profesionales. El que sea condenado por corrupción, que no tenga derecho ni ningún tipo de Salga privilegio, nunca de la que cárcel. se acabe. Sí, Fuera la de gente la se ríe, cárcel, escuché porque eso. si no hay algunos que Y que además devuelva la cobran guita. una jubilación. A mí me da la impresión- Que vuelva la guita, los Y 30.000 lógico, millones de por dólares que supuesto, tiene alguno por ahí. A ver un minuto, porque Sí. como kirchnerista, ¿cómo tomas lo que acaba de decir? Yo hay un montón de cosas que, Bueno. obviamente que la verdad que el día estoy con vos, sos una profesional de la hostia, has trabajado toda tu vida, y uno escucha... No me creía mi hijo antes, Uno no me escucha- creía mi familia. Uno escucha tu entiendo. historia y yo te cuento que nosotros hemos hecho un programa durante el gobierno kirchnerista y la verdad que acá se ha dicho absolutamente de todo. Uno ha escuchado cualquier tipo de acusación y nunca hemos tenido problema. Pero entiendo Bueno, pero vos también, no te olvides que yo milité con ellos. entiendo que por ahí lo que contamos. es Acá hay una respetable. historia, yo ¿Y milité con por qué ellos. nunca, vos decís, yo tenía miedo de ir, nunca Intenté hablar con... No, intenté intentaste hablar hablar con alguien? con Albistur, le mandé carta a Cristina, intenté todo, Intenté todo cuando iba bajando de peso y bajaba de peso, porque no podía estar bien. Intenté todo. Y a todo fue no. A todo fue, pero o no está, se fue, no está, nada llegaba, nunca, nada. Y así pasaron 8 años y me mandaron a 2 amigas de la época para que me dijeran todo el tiempo, no, Lía, pero vos pensás que te pasó, y dice, no te pasó. Pero vos eras del grupo de ellos, vos estás Pero por contando que eras supuesto. cercana. A Amiga, Néstor. a Néstor. A Néstor. Lo que pasa es que nos separamos muy jóvenes. Yo tenía 19 años y pico y Néstor tendría 20 y pico. Cuando... Santiago, Diana ¿me no quiere permitís? contestar, sí, Branca, por No, favor. lo único reivindica la militancia y después tiene una definición de periodismo militante que no tiene que ver con su pensamiento. Después el resto me parece que ha dicho muchas barbaridades y porque soy un caballero me da lástima verla así a Lía, no le voy a responder nada. Pero no es tu obligación No, responderle. perdóname, ¿puedo No, por eso prefiero no responderle porque si no sería poco caballero. Pero, perdón, Me creo parece que, que perdón, creo que la no única, merita la respuesta. única que pueda responder algo es Diana,
porque Lía la Por involucra eso yo no voy a responder en la los 12 años de cuestión. gobierno. Pero vos no tenés que responderle nada. Es una ciudadana, es además una yo te mujer del tengo que medio dar que la- se hace cargo de lo que sobre dice. la Pero estas presidencia. barbaridades para vos. A mí me das la... No la juzgués vos. Ha atacado y ha sido con un ataque de furia y Bueno, de odio pero no que la no merece juzgués vos. respuesta. Acá que destile el veneno por donde quiera ella. ¿Cuál es el problema? Pero vos no Que es podés libre de decir lo que hablarla. quiera. Diego, Está estoy hablando, despechada, ¿no? Diego, estoy hablando de la ideología, de defender, de la ideología. ¿Por qué traicionaron la ideología? Yo lo ¿Por qué único que te discuto, traicionaron? Lía, es que si vos fuiste ¿Por qué se militante robaron y el sabés lo que son las país? ideologías y sabés lo que ¿Por banca qué un la proyecto, corrupción? y sos incoherente o sos Porque te contradecís. Sí, yo porque hice es lo único que voy a todo, discutir. yo fui un excelente Tenés que sostener la militante. militancia. Te lo Tenés que podría sostener la decir militancia. cualquiera. No podés sostener la militancia. Sí, tenés que sostener la ¿Sabés militancia. qué Si pasa? fuiste militante, Cuando tenés que son entender. corruptos, cuando son corruptos, vos no podés sostener la militancia. Porque entonces vos te La militancia es otra en cosa, contra- Lía, no es el funcionario solamente, La es el militante. militancia es ¿Sabes lo el que la militancia- corazón sabes lo que la quiere militancia- que los pobres vivan bien y tengan trabajo y sean dignos. Cuando tu compañero militante es corrupto, Pero eso vos es un ese funcionario, estoy corrupto le hablando de la estás sacando la militancia. plata a los pobres. Y yo no voy a ser corrupta, nunca. Y no voy a ser militante si ser escucharte, militante Lía. significa Me da ser lástima. fascista, como vos. Perfecto. A mí me da lástima escuchar. Bueno, a mí me da lástima, vos se me diste lástima siempre, pero me parece re simpático cuando Perfecto. estás en los cumpleaños. Tienes razón. No, de verdad, la pasamos con Eras otra persona, Lía. No sé qué, como dice Mauro, ¿en qué te convertiste? Yo digo que ser militante... En lo que te habrás convertido vos. Ser militante no te obliga a ser cómplice. No me ataques a mí, yo soy igual, quiero ser cada uno lo que quiere. Perdón. A ver, Pero una Tiana, sola por pregunta. favor. A ver, Pobre mira Lía. como de una bola cada uno saca su tajada. Entonces ella termina, la conclusión de Débora, muy intelectual, la conclusión, después de esta escena que acabamos de vivir, Sí, de sitcom, berreta. es que ser militante no es ser cómplice. Entonces uno, por respeto, Todos los donde ve una militantes son persona cómplices, dolida, claro. no quiere generar un dilema, esto no quiere decir que, eso no significa que uno consienta las acusaciones tan graves e infundadas que está haciendo acá una periodista en un programa público. Pero ni le des bola, Diana. ¿Cierto? ¿Cómo Porque grave decir- e infundada? Si yo No te digo, son grave e Santiago, infundada. sos un corrupto. Sigo corrupto. ¿Dónde estoy Pero diciendo? que- Porque... A ver, Santiago, no Yo son lo graves juzgo. e infundadas. Sí, yo te llevo a la justicia. Me parece que Está igual, bien, igual. pero hay igual- impunidad. un minuto. Hay impunidad. Ella lo que cuenta, Lía lo que cuenta es su historia personal. Yo no cuenta ninguna Claro. historia de que estando en Radio Nacional no sé qué veía quien afanaba. No, perdón, me está contando... 4.500 perdón, pesos. acá Claro, en el- interprete la historia claro, protagonista en el acá. chat de una radio. 4.500 pesos me pagaban en Radio Nacional por mes. Pero, ¿Por qué? Porque es un soy la tema de qué, tarada. de psiquiatra Porque lo no que soy estamos- chorra, nena. Yo lo que quiero marcar es la diferencia que no estaba en riesgo tu vida. Yo enfrenté a la cámpora. Vos estuviste, me decís ahora, estuviste callado. Yo fui opositor a la cámpora desde siempre. Siempre, No, yo me escondí. pertenecí y formé parte del gobierno de Cristina, de Néstor, y me enfrenté duramente. Incluso también fui despedido del Cabildo, del Dorrego, cerrado el Dorrego, pero nunca sentí, discutiendo con Larroque, discutiendo con todo lo que tenía que discutir, nunca sentí que estaba en riesgo mi vida, como estás planteando, como que Son me iban a matar, alucinaciones, claro. ¿entendés? Había dificultades de, bueno, como hay ahora, como que metieron preso, no pasó en el kirchnerismo que metieran preso a alguien por sus opiniones, como pasó con Milagro Sala. Había debates duros, y yo vos coincido estabas con vos en adentro. 678. A ver, Había, eran los mano, debates. es más, Nosotros- yo señalé como estalinista, señalé como estalinista a la Cámpora, pero de ahí a que me fueran a matar, por una aparezcan opinión, suicidadores. pará. No, pero digo, acá hay amenazas, yo tuve amenazas, había, y nosotros, los dirigentes agropecuarios, ¿viste? Porque en un momento hubo un comentario en este canal sobre cómo a Milagro Sala sí, a los dirigentes agropecuarios por cortar ruta no. Entonces en tiempo de Cristina, mirá qué buena que era que a los agropecuarios no lo metieron en cana. No fuimos en cana de casualidad. No fuimos fueron en en cana. cana. A ver, a las 48 horas de casualidad. Porque había un gobierno democrático. No, a las 48 horas del conflicto. Impunidad de Porque, palabras. a ver, van a Ni siquiera de interrumpir, se casualidad. puede. Así no se puede, jefe, yo lo escuché con respeto. ¿no? Sí. Digo, a las 48 horas del conflicto, un fiscal en San Nicolás
de simpatía kirchnerista va y mete procesos penales. Yo me llevé 3 procesos penales. Decí que después cambiaron al fiscal, lo mandaron a otro lado, si no terminó en cana. A De Angeli en Entre Ríos lo llevaron en cana, por orden que instrumentó Aníbal Fernández. Pero, ¿Para qué? escúchame, Bussi, ¿Para qué? Pero ¿para ustedes qué? hablaron todos, se pudieron expresar lo que está diciendo No, que es no, tremendo, no, porque no. ella dice, hablo ahora porque hasta el 10 de Sí, diciembre tenía miedo. a ver, ¿Qué te yo pasó también cuando ganó recibí Macri? amenazas. Cuando Macri Bueno, ganó la me presidencia. pasó el mes anterior, los 2 meses anteriores que estaba aterrada, porque me veía venir este narco país y estaba aterrada. Bueno, la verdad que yo me aterré mucho. Honestamente debo reconocer que esto fue mi parte, yo me aterré mucho. Tenía motivos, porque yo los conozco de cuando eran montoneros, los conozco de antes. Yo sé lo que hacían. ¿Qué hacían? Bueno, eso no lo voy a hablar acá. No lo voy a hablar acá porque no... Sería meterme en un tema que cuando se juzgue, podré ser ¿Pero testigo. estarías dispuesta a comenzar una causa? No, yo a no voy a declarar comenzar o una causa porque no formé parte. Sé que hacían, nada más. Pero si te llamaran a declarar en una de las tantas causas que se... Sí, yo me llaman a declarar, mira, decían esto, aquello, lo otro, que hacían esto, aquello, lo otro. Yo fui militante de la universidad, pero también sé lo que hacían Porque estamos afuera. hablando ya de causas que han... Claro, por eso. Pero Santi, perdón, ¿sabes más lo allá- importante? perdón, más allá del miedo- La Catel se ríe porque... Lo importante de Pero ahora, está bien, si me no, permitís, pero ¿sabés tan qué? fuerte, sí. Está bien que se ría, porque si él no se ríe, ¿qué posición toma? Sí. Y se tiene que reír. si me No, pero Santi, permitís, por Quiero una hacer cosa. una Sí. pregunta y se la quiero hacer a quienes son militantes. ¿Militancia es sinónimo de verticalismo? Sí. ¿Hay No. que hacer todo lo que Sí. te dicen No, aunque no estés de sí, acuerdo? no es así. No, No es así, yo No, soy sí. militante, No. yo soy militante, En el apoyo a kirchnerismo, Cristina, sí. apoyé a Cristina y estoy en contra de la Cámpora y lo dije en este programa y dije barbaridad de la Cámpora. Pero En lo el echaron, kirchnerismo, amigo. No hay problema. Pero Y no me perdón, pasó lo nada. echaron. Dejemos de lado, Y yo soy dejemos de militante, lado yo un estoy con segundito, Daniel Scioli, dejemos de lo lado, yo acompaño. no coincido la parte del miedo, porque creo Yo que no hemos tengo trabajado miedo. todos con Trabajamos acá, Pablo. con Acá hemos libertad escuchado a lo cada largo cosa. de todo este Bueno, pero tiempo. pará. Y yo, perdón, Sí. se lo discuto a todos cuando me dicen yo estaba aterrado. Pero uno no puede juzgar el miedo del otro. Yo, No, por perdón, supuesto, lo respeto. no puedo juzgar el miedo de Yo Lía. la A mí lo respeto que a me Lía con todo el molesta, corazón. lo que me molesta es que hoy estamos armando de un escándalo, Sí. porque un contrato en una radio privada no se renueva, y hablamos de censura, y a usted lo rajaron de 2 lugares por no sé qué cosa, y a la señora Sí. la rajaron de un medio público por no adherir a la 125. Eso hoy Es merecía, si gravísimo. esto lo trasladamos hoy, supongamos que Macri obliga a firmar algo y no lo firmamos y rajan a un compañero de un medio público, armar 3 o 4 plazas. Entonces, la parte del miedo, por ahí no la compartimos, Lía, y te la respetamos porque nadie tiene derecho a juzgar el temor del otro. Es cierto. Pero que te hayan rajado de un medio público y que no hayas podido hablar es un tema grave, como le pasó a Pepe Eliaschev, que lo rajaron de Radio Nacional y cerraron toda la boca, viejo. Se murió Y a de usted lo cáncer. rajaron 2 veces por más guapo que era, Y contra bueno, por Cristina eso, y contra no sé y quién. a eso voy, Ah, a eso pero, voy, por favor, a eso voy. está bien. yo fui Pero militante no, del Partido pero- Revolucionario. No estamos hablando de que sacaron Pero- del aire a 678. Sí, porque Indalo no Ustedes, quiso bueno, proceder. de eso no hablas. Hablamos 1000 de cómo veces. quieren borrar el relato. Hablamos 1000 veces, Se Diana. terminó Yo el creo, pero contrato, se fue todo para otro Diana. lado. Yo creo que los 678, yo creo que el tema económico terminó el es revertible, contrato. qué Está hablando sé yo. la diputada. Pero Perdón. que 678 efectivamente era un programa político y que defendía la política Pero lo kirchnerista. pagaba yo, que no estaba de Sí, acuerdo. pero espera, Acaba de aclarar. por favor, Ya. por favor. Esos campes. Y que tiene que, es lo mismo por lo cual los billetes se van a hacer con animalitos. Es lo mismo por lo cual intentaron cambiarle el nombre al centro Néstor Kirchner hasta que vieron que era por ley. Y los Si no, billetes lo se hubieran podrían cambiado. llamar Néstor Kirchner, entonces. Tecnópolis le van a Cristina. dar otro colorido. A la ESMA, donde está el espacio de la memoria y donde se instaló a Brusco, secretario de Derechos Humanos, se le va a buscar más una onda de museo europeo. Entonces, yo creo que la política de Macrista no es lo que yo creo, es tirar por tierra. Viste que en estos 12 años también, a pesar de las críticas que nos hagan, se puso en valor no solo la figura del presidente, sino el himno nacional, las fechas patrias, el festejo de los bicentenarios. Bueno, el rescate latinoamericano llevó una conciencia, una nueva cultura
que reivindique nuestros valores patrios. Además de los valores patrios, quienes fueron nuestros presidentes constitucionales, del color que sea. Con un distingo, no es lo mismo. Más o menos, porque a Cristina Pero era yo- una terminar, permanente negadora ¿me dejás de terminar? Carlos Menem como No si es fuera lo más mismo, claro, Lo los negó gustos, Alfonsín hasta ¿me que le dejás agarró un terminar? amor por Alfonsín. favor, Eso no es cierto, por favor, Diana. los gustos en la Casa Rosada, cuando dicen no están todos, de los muertos están todos, porque es de los presidentes muertos. Está el de Raúl Alfonsín porque se murió, está el de Néstor Kirchner porque está muerto. ¿Van a bajar los cuadros, es cierto Espera, eso? y ¿Van a bajar Carlos los cuadros? Menem está vivo. ¿Sabes? Y esto, entonces, No, en la Casa estamos Rosada... hablando de otra cosa. No, no estamos hablando. Yo estoy de- hablando de esto, vos me interrumpís. Entonces yo creo De los que bustos lo de de la 678, Casa que la Rosada. misión de la que misión dice, se de la vamos mi a poner, amigo verdaderamente. Hernán Lombardi, la misión de mi amigo Hernán Lombardi, Diana, que su misión, que usted sí es mi amigo. Yo lo aprecio muchísimo. Al revés, valoro decir que es amigo. yo lo aprecio. quiero agregar algo como Pero experiencia. que su función, pero espera, su función es borrar, ir por todo, la función del Despolitizar macrismo, todo. claro, Sí. y que todo sea de plástico. Total, florcitas. Acá hay que cambiar algo. Forma parte de cómo, con represión, impunidad mediática frente a la represión, salario de hambres y desempleo, Bueno, perdón. van A vendiendo ver, la patria y Santiago, encima pero- todo de Santiago, Estaba hablando acá y hay Diana, que cambiar algo. Diana empezó a hablar cuando Acá. estaba hablando, ¿te acordás? Perdón. Están para la Bueno, terapia. perdón. Déjame, Sí, por favor. Santiago, yo estaba un minuto, diciendo hombre. que yo había sido militante revolucionario en los 70 y que para nosotros, cuando éramos los militantes, nosotros bancábamos al partido, bancábamos el proyecto no nos bancaba a nosotros. Esa es la primera diferencia. ¿Qué partido? Que parece... que ¿Dónde militaba? en la izquierda revolucionaria. ¿Qué partido? Partido Comunista Revolucionario. PCR. PCR. Todos Y Maoísta. estábamos en contra de la guerrilla, no nos parecía que era el camino, pero cuando yo estaba en el área de cultura, por ejemplo, y nosotros nos juntábamos para pensar cuál era la cultura del partido, y nosotros mandábamos para arriba, y después se aprobaba o no, pero no nos decían a nosotros qué lo teníamos que hacer. Éramos nosotros, eran las bases las que decidían. No había dedo, no existía el dedo. Lo más El día, importante... un minuto, un minuto. El día habló de ¿Cuántos miedo, votos tuvieron? de miedo durante... ¿Cuántos votos tuvieron? Por favor, señor. ¿Qué Nos importa? cansábamos Lía habló de triunfar. miedo durante ¿De todos cuáles estos hablamos? años. ¿Tuviste miedo en algún momento? No, pero yo coincido con que el miedo que cada uno pueda tener o la situación personal con la que cada uno atraviese estos años es nada, es una vivencia personal. Ahora, sí me parece que hay que poner sobre la mesa la otra discusión que planteó Lía, que es el relato fidedigno que ella hace de una situación laboral y de una situación que durante el kirchnerismo hemos visto replicada en otros casos. Recién citaban a Pepe Iglesias en Nacional, podemos citar el caso también de Juan Micheli en la televisión pública. Hablamos de los medios públicos. En la televisión privada es discutible la línea editorial. A mí también me echaron de un canal, pero es privado. Entonces, cuando hablamos de los medios públicos, hay que decir estas cosas. Y cuando Diana desvía, a lo mejor por hablar de otras cuestiones que tienen que ver con lo cultural o con los símbolos, a mí me gustaría que también pudieran discutir estas cosas, porque si hoy se rasgan las vestiduras por lo que está sucediendo con compañeros o colegas o periodistas o pseudo periodistas o mercenarios rentados, porque en algunos casos son esos, de los canales públicos, ¿por qué no dijeron nada cuando otros periodistas durante el kirchnerismo no los dejaron trabajar? ¿Por qué? ¿Por qué no dijeron nada cuando Nada. lo sacaron a Juan Micheli de televisión Cuando pública? metieron 10 Porque días cuando Juan preso, Micheli nadie preguntó dijo nada. ¿por qué A lo tenían a metieron preso Micheli? a Juan Pablo Suárez en Santiago, ¿Por qué no no hicieron dijo nada. nada? Es No la les prisión importa. más chica, en una celda ¿Por más qué no chica lo que la de dicen Milagro ahora? Lozano. Ahora ya está, pasó. Podés hacer una autocrítica y decir, bueno, estuvo mal. ¿Por qué sacaron a Juan Micheli de conducir el noticiero de la TV pública por preguntar por las pecheras de la Cámpora? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Hay una cosa, Santiago, la caja de resonancia del pueblo es el Congreso. Ahora el Congreso no tiene nadie la mayoría. Y vamos a poder Por empezar discutir está cerrado todas- el Congreso. Perdón. Vamos a poder discutir todas las leyes, porque antes había leyes Cuando abra. que traía el oficialismo, que vos, Diana, un montón de veces lo dijiste, porque era autora. Me parece bien lo que usted le quiere agregar, pero acá no se cambia nada. Así sale la ley. Y eso no es correcto, porque no todos pensamos iguales. Entonces, seguramente este nuevo Congreso le va a dar la posibilidad al país de que sean las leyes más equitativas, pensando de distintas formas. Ahora, Lía, ¿pensás que de alguna manera es como un renacer, sacarte este peso encima, esto que tienes Por lo encima? menos tengo menos miedo, ando tranquila por la calle. Sí, todo. Para mí cambió mi vida, tengo aire, ¿no? Y muy poca gente sabía, me imagino que vivías con esta cruz. Y porque si yo le decía a alguien no me saludaban, todos tenían miedo.
Vamos, la gente tenía miedo en la calle. No seamos hipócritas entre nosotros. La gente tenía miedo en la calle. Se fomentó mucho odio. Se fomentó mucho Igual si yo lo digo en este programa mentiría porque acá se ha dicho de todo, a ver, pero a ver. entiendo y la verdad que si yo, es por muy ejemplo, personal le lo que estás decía contando. a amigas que me pasaba esto y se empezaban a retirar porque le tenían miedo ¿Miedo que qué? A la el represalia. teléfono pinchado. Por ejemplo, tengo el teléfono. Yo lo tengo violado. Yo lo tengo pinchado. Pero de toda y la entonces vida. me dice un gremialista. Tu mujer te lo pinchó el Yo en dedo, esa casi. época me permitís. No te metas en la vida privada, que yo no me meto en la tuya, ¿eh? Casi Si me empezamos, dice un no vamos a gremialista. terminar más, ¿eh? ¿Puedo terminar? Sí, perdón. Me dice un gremialista, yo lo voy a ver, lo conocía de la renovación, yo había trabajado con él y lo había acompañado porque yo había acompañado a Cafiero por una cuestión de creencia personal. Yo creí mucho en Cafiero, lo respeté y lo voy a respetar toda la vida. Milité en esa época con ellos, acompañándolos, y entonces lo voy a ver este gremialista renovador que ya estaba con el gobierno, y yo en esa época estaba hablando siempre con Pacho Donel. Entonces lo primero que me dice, mira Lía, te quiero avisar que esto no es como cuando estaba Cafiero. Esto cambió completamente. Esto es otra cosa. Acá hay negocios. No, pero qué sé yo, pero mira que yo soy amiga de Néstor, que esto, que lo otro. Bueno, vamos hablando así, y en un momento determinado él me dice, qué mal tipo es Pacho Donel. Yo me quedé de una... ¿Por qué? ¿En serio es malo? Muy mal tipo Pacho Donel. ¿Y por qué me lo decís? No, te lo decía nomás. Y bueno, ahí me demostró que el teléfono estaba pinchado. Entonces yo siempre supe que el teléfono estaba pinchado y todos los periodistas tenían los teléfonos pinchados. Vos lo que decís que eras un miembro, ¿Sabés eras qué le pasaba? militante desde Claro. muy chica y fue imposible tener un pensamiento propio, que es lo que vos estás denunciando. Claro, lo que le molesta a la militancia del estilo que tuvo en su momento, lo que fue Juventud, lo que fue la JUP, lo que después es el kirchnerismo, es el pensamiento propio. Esa militancia era una militancia con un discurso único. Bueno, y además, bueno, por algo Perón los echó de la plaza, porque no tenían nada que ver con lo que Perón quería. Y esto es un poco lo que se traslada al kirchnerismo. Cristina mantiene ese tipo de discurso. En todo el tiempo, el relato de Cristina me hace acordar a mí, a ese relato que yo escuchaba cuando tenía 18, 19, 20 años y que nos reuníamos los sábados y que todos queríamos hacerlo para cambiar el país. Tampoco estaba brava la mano, después se puso pesado, bueno, después vinieron las 3A y ya fue otra cosa. Otra ¿no? historia, sí. Bueno, un testimonio, la verdad, que de una persona pública súper reconocida como Lía, con tantos años en el medio, la verdad que desconocíamos esto. Lía, vos ya habías venido al programa hace un tiempo. Sí. Y la verdad que, bueno, estuviste acá un par de veces y nunca habías contado esta historia. Y yo me llevo esta frase, ¿no?, que es la que más me impresiona, porque destaco que, como tu testimonio, hay mucha gente que siente eso. De hecho, yo la citaba recién, hasta Mirta Legrand en su programa preguntaba muchas veces, o le preguntaba a los invitados si tenían miedo de hablar. Y a mí me parecía algo raro, Bueno, porque no, pero, hablar de miedo en a una ver. democracia, igual hay mucha gente que lo siente, y como decía Pablo, lo que uno siente es algo Distinto, personal. cada uno Claro, siente como el siente, dolor ¿no? como lo siente, Claro. sí, por favor. Una cosa, Dolor o un día, miedo, ¿no? un día Claro. acá, yo no me acuerdo de quién rebatí que el miedo era únicamente durante la dictadura en la Argentina, y no es cierto. Después recibí un montón de mensajes y empezaron a enumerar. Yo sí hablaba, insisto, hablaba de Malvinas, recibía llamadas, emails, amenazas. ¿Eran verdaderas? No sé. Cuando cubrí la denuncia de Nisman y la muerte de Nisman, también tuve miedo. Tuve mucho miedo después de entrevistar a la testigo, que en algún momento hasta me ofrecieron si quería custodia o no. Y tenía miedo. Y lo que más me sorprendía era el pánico que tenían los funcionarios del gobierno a su propia jefatura. Eso me impresionaba. Yo nunca pensé, y desde que ejerzo el periodismo, que no es hace poco, sentí eso o protagonicé eso de que los funcionarios tuvieran miedo. ¿Qué siento ahora? Que se descomprimió ese miedo. ¿Campolongo? Eso lo noté yo. Por favor. ¿Sí? No. Bueno, Sí. están aliviados. Usted que es un histórico de esto. Sí. Hablamos de miedo. Miedo a mí me remite siempre a Miedo otra tuve el época. 24 de marzo de 1976. Claro. Que no sabía qué me podía pasar. Y yo no estuve nunca en la guerrilla. Porque
Lo que dice Lía, que yo la conozco hace muchos años, a Lía, ¿sí? Habla bien, ¿eh? No, voy a decir lo que pienso también. No todo era el montonerismo en el peronismo. No jodamos con eso. No era todo el montonerismo, ni era todo ni siquiera la JP, que se divide en dos. Y hay una que se va con los montoneros y otra que se llama lealtad. Entonces, cuando se habla del peronismo hay que ser muy preciso. Entonces, yo esta diferenciación la quería hacer. Ahora yo, que si hay que jugar al rol de víctima, yo ahora en el anterior, las voces distorsionadas que recibo en el celular, me chupa un huevo. ¿Me entendés? Me chupa un huevo. ¿Está claro? Pero, el miedo tiene que ver, a ver, hay dos maneras de leerlo. Lía hablaba del miedo por su propia vida, lo cual es muy grave, pero también el miedo al que hacía referencia Natalia, o el miedo de los empresarios durante el kirchnerismo tenía que ver con la imposibilidad de seguir trabajando. Ahora, tampoco podemos olvidarnos, por ejemplo, que durante el kirchnerismo, Sergio Massa, que fue candidato a presidente y en su momento era candidato a legislador, se le metieron en la casa donde vive él con su esposa y sus 2 hijos menores, se le metió un prefecto en plena campaña electoral. Tampoco me olvido que Alfredo Leuco lo agarraron a trompadas cerca de la Plaza de Mayo para sacarle un portafolio en el medio de una declaración política que él había hecho en la radio en ese momento, creo que estaba en Continental. Tampoco me olvido que a Marcelo Lancobardi, con que le iban a robar un reloj, que era un reloj caro, cuando se iba a reunir con Fontevecchia en Barrio Parque, le agarró un motochorro y le pasó por encima. Entonces, tampoco me olvido de esas cosas. No hay que olvidarse de nada. Lo bueno es enterarse, lo bueno es saber y conocer de que no vienen de un repollo, que Levina fue militante, que Lía fue militante, que Campolongo fue militante. Ahora ya no milita más y está en contra del periodismo militante. No, yo estoy en contra del periodismo todos fueron periodistas militantes. Yo no estoy en contra de la militancia, sí estoy en contra de que se diga militancia, cosas que no son militancia. Pero por otra parte, el tema del miedo, yo tuve dos en casa, 3 en realidad. En una yo no estaba, en las otras 2 sí estaba. Entraron con las itacas, rompieron todo, y una bomba en mi redacción. Yo sé lo que es el miedo de aquella época y le reconozco que después no tuve más miedo, pero sí tuve cierta preocupación durante el kirchnerismo, sobre todo en los últimos años. Ciertas cosas digo, mejor no digo esto, nunca me había pasado antes. Cierro la idea. Dijiste de todo, no, ya sé, podría haber dicho más. Pero ¿puedo cerrar la idea del miedo? Sí. No, cambió la situación, este último año cambió. Lo del miedo... A mí me echaron, perdón, de una radio por no ser kirchnerista. A mí me sacaron de Radio Cooperativa. Bueno, lo del miedo, los periodistas, como dijo Santiago, no sé si dijo Pablo, cada uno tiene miedo, si siente miedo, punto. Igual lo que ya ha pasado 30 días superó ampliamente lo de 12 años de gobierno kirchnerista. Y saliendo del rubro periodismo, para no mirarnos permanentemente el ombligo, reconozco, y tienen que saber todos, que en la sociedad hay un enorme miedo a perder el empleo del sector público y del sector privado, los que ya perdieron y los que tienen miedo de perderlo. ¿Saben cuál es la sensación en la gente, aunque ustedes intenten tapar el sol con las manos, como ya he dicho? La gente es muy amplia. Antes, muchísima gente, miles. Hoy Scioli sería presidente, porque el 49% de los votos más, pero ya que se arrepintió, hoy sería presidente. ¿Sabe lo que tiene miedo la gente? Antes discutían las paritarias, si era 32 o 34, no, de 37, no 32. Hoy sabe que discuten si tienen o no tienen laburo, si lo echan o no lo echan. Hoy el miedo no es que te den 32 paritarias, hoy el miedo es que te echen. Y eso es lo peor que te puede pasar. La seguridad, la estabilidad y te puede dar un gobierno. Los economistas de Scioli decían hacer lo mismo que hicieron ahora. ¿Algo para decirle para cerrar el tema? No, que me gustaría realmente poderse apoyar al país, de alguna manera ayudar para que termine el tema de la droga, que me preocupa muchísimo. No quiero que mi hijo viva en un mundo con la droga como sé que está viviendo. No quiero que el país vaya a convertirse en un narcopaís. No quiero que los políticos tengan connivencia, igual que las Fuerzas Armadas, igual que los periodistas, igual que los empresarios, con la droga. Me parece que ese es el trabajo que tengo que hacer como ciudadana. Y esto es lo que quiero, pero yo hoy respiro. Gracias, Lía, por estar con nosotros. Gracias por invitar. Seguimos por mucho, vamos a ver en instantes qué pasa con la imputación que le hacen a Sergio Berni. Antes de eso, un breve corte comercial. Breve corte y después pegado a eso, Berni imputado. Ya lo